bolsa americana, y todo esto en una jornada en la que también estamos pendientes y ya se publica ese último dato, el IPC adelantado de la economía española. Dato de precios que salta ahora mismo a nuestras pantallas, que publica el Instituto Nacional de Estadística y que arroja como el IPC de España en tasa anual se sitúa en el 5,8%. En ese dato adelantado es un punto por debajo del último dato que se publicaba. En cuanto a otras referencias de ese dato que se publica a esta hora, estamos viendo cómo en tasa intermensual ese avanzado está un aumento de los precios del 0,1% frente al menos 0,10% del dato previo. En cuanto a la tasa armonizada, esa que se mide con respecto a una medida homogénea entre todos los socios europeos, vemos como ese dato ha adelantado, ese IPC armonizado en España avanza un 0,3%. Es una décima superior a lo que se esperaba y es un aumento de los precios del 0,3% frente a la caída del menos 0,3% del dato anterior. En cuanto a la tasa interanual, la del IPC armonizado es también 2 décimas, eso sí, inferior a la que se esperaba, del 5,6%, y también por debajo del 6,7% del dato previo. Es sin lugar a dudas el dato que estábamos esperando esta mañana por parte del Instituto Nacional de Estadística, ese indicador adelantado que toma el pulso de los precios y que vamos a ver si podemos en breve a tener acceso a esa nota de prensa, y para sobre todo poner la mirada en lo que supone esa inflación en los alimentos, para la que el Gobierno acaba de anunciar en el último Consejo de Ministros esas medidas para rebajar la inflación que superaba los 2 décimos en esa cesta de la compra, ese recorte del 4 al 0% en lo que son los productos básicos, y del 10 al 5% el IVA sobre el aceite y sobre la pasta. Vamos a ir desgranando este detalle de las cuentas trimestrales, esa cuenta que tenemos que ver, que también detalla como la tasa de variación anual en los precios de importación de los productos industriales alcanza el 15,7%, casi 3,5 puntos inferior a la del mes anterior, y los precios de exportación, esa variación anual es del 10,6%, casi 1,5 puntos por debajo de la registrada el mes anterior. El dato que estábamos esperando lo iremos desgranando en detalle, pero ya tenemos ese dato de cómo está comportando ese gran dato que vigilamos, ese gran batalla, caballo de batalla de los bancos centrales, el IPC en el 5,8% en tasa anual, es una décima inferior al dato anterior, y en la mensual avanza, crecen un 0,3% frente a la contracción del 0,1%, y el IPC armonizado en tasa anual 5,6%, es 4 décimas inferior a lo que se esperaba y contrasta con el 6,7% previo. También en el armonizado mensual avanza, eso sí, un 0,1% frente a la contracción del menos 0,3% anterior. Iremos detallándolo con detalle. De momento, cómo lo cotizan los mercados. Vemos números rojos, tal y como apuntaban los futuros europeos en este arranque de sesión. El IBEX 35, por supuesto, dice adiós a los 8.300 que raspaba al cierre de este jueves, 0,54% a la baja, 8.272. El DAX, 0,59% a la baja, y vemos cómo la bolsa italiana se deja el 0,56%. El Eurostoxx 50, ese indicador de referencia para compañías de la eurozona, se deja el 0,64%. Hoy, por cierto, la bolsa de Londres cierra a una hora temprana, a las 12:30
Y también va a ser un mercado que de nuevo va a arrojar ese movimiento de poco volumen de negociación en esta última jornada de negociación del año. Futuros americanos que se mantienen con caídas de 0,46% en el caso de los futuros del S&P 500 que apuntan 3.853 y los futuros del Nasdaq que ceden el 0,61%. Entre tanto, mirando a los mejores y peores de la sesión, vemos como por el lado de las caídas es Santander quien más pierde a esta hora, es un 0,90%, lo que se deja la entidad que preside Ana Botín, seguido de Amadeus con una caída de 0,87% y Acciona y Endesa en torno al 0,80%. En cuanto a los que suben, tenemos a Robi con avances de 0,44% y ACS que suma el 0,11%. Si miramos los principales movimientos en el Eurostock 50, vemos como la tabla se tiñe de rojo. Bayer es la única que acaba de tocar el terreno positivo, apenas un 0,06%, y las mayores caídas son para Prosus, que ayer subía un 65%, se deja la tecnológica, seguida de Safran, que pierde el punto porcentual.